Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy te quiero hablar de las habilidades y destrezas que el modelaje webcam nos ayuda a desarrollar y que de alguna u otra forma nos hace más competitivos para generar mejores ingresos, calidad de vida, digamos más oportunidades a nivel laboral en esta era. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Primero que todo quiero recordarte, si quieres recibir más información, por favor suscríbete, activa la campanita, dale like para poder hacer que el algoritmo, digamos, de YouTube y las redes sociales cada vez nos exponga y podamos darle mejor información y aportar cada vez más a la industria. Bueno, el día de hoy es darle una continuidad de pronto del video anterior en el cual hablaba un poco sobre cómo el modelaje webcam es una forma muy democrática de generar ingresos y calidad de vida. Pero plus a eso, algo que me he dado cuenta y que cada vez puedo decir y afirmar más es que esta clase de industrias nos ayuda a desarrollar unas habilidades y aptitudes que pueden ayudarnos en el resto de la vida. Y vamos a enumerar varias, son muchas más, pero vamos a enumerar como las principales de mi perspectiva. Principal, digamos, de las cosas que te van a ayudar si en realidad te tomas en serio el modelaje webcam es uno, el aprender un segundo idioma. Cuando sabemos que entramos a esta industria es fundamental el idioma. Algunos pasan boleando piedras, como decimos nosotros, y no le prestan atención. Algunos le prestan atención, aunque sea lo básico. Y esto, como ya sabemos, no es opcional. Yo creo que un conocimiento de inglés y sistemas en este momento, yo creo que te hace más competitivo en cualquier entorno. Entonces ahí es donde también pasa que llegan personas que no tienen mucho conocimiento de sistema y por lo menos también algo básico van a entender dentro del modelaje al ser modelo. Incluso como manager a veces tenemos esa labor de personas que entran y no han tocado un computador y tenemos que enseñarles inglés básico, sistemas básicos para que puedan, digamos, de alguna u otra forma defenderse en transmisión. Otra de las habilidades, digamos, que me parece muy importante, que yo sé que hablo muchísimo de ella porque es lo que me ha cambiado la vida y sé que le cambia la vida constantemente a muchas personas, es la habilidad de ventas. Y sí, la persona que se toma en serio esto sabe que estamos vendiendo, que no solo vendemos tiempo, muchas veces estamos vendiendo también, digámoslo, ese contenido. Ya tenemos que ir desarrollando una habilidad porque también, como lo he hablado en videos anteriores, a veces pasamos como terapeutas y muchas cosas. Entonces debes saberte vender muy bien, saber qué fortalezas, habilidades tienes para saber expresarlas y de alguna u otra forma generar mejores ingresos con ellas. Entonces el venderte es una habilidad que normalmente no nos han dicho que es muy importante, pero cuando entiendes qué es lo que te puede dar y abrir puertas a nivel, no sé, global, internacional, si tú tienes unas buenas habilidades y las sabes vender, de alguna sabes venderte, no te va a faltar dinero. Entonces el aprender a vender es algo que vas a aprender poco a poco dentro del modelaje. Plus a esto, algo también muy importante es expresión corporal. Las personas sabemos que aquí debemos de quitar el miedo a las cámaras, aprender cada vez un poco más de lenguaje corporal, cómo debo gesticular, cómo debo pararme, cómo debo estar frente a una cámara. Esto es algo que yo digo que ahora cada vez lo vemos más común y le agradezco mucho a TikTok y las nuevas redes sociales porque ayudan a que las personas pierdan ese miedo de estar frente a cámara. Yo siempre digo, el mejor entrenador para las próximas generaciones que tenemos es TikTok, porque lo más difícil muchas veces es estar frente a la cámara, hacer una estupidez, quitar el miedo y todo el mundo haciendo estupideces en TikTok. Entonces de alguna u otra forma ese miedo escénico pues ya se quita, digámoslo así. Ya dice, pues hice todos estos videos haciendo pendejadas, porque no voy a hacerlo ahorita de una forma un poco más glamorosa, más linda para ganar dinero. Entonces digamos lo que nos facilita ese miedo, esa parte también el modelaje nos ayuda a interactuar, digámoslo, de una forma más tranquila con una cámara, poder entender en realidad lo que es estar detrás de una cámara, cómo se siente, y eso yo creo que va a ayudar muchísimo a muchas
personas cuando salen ya después para exponer, hablar y tener las habilidades. Y yendo un poquito más allá, que es algo que me parece muy importante, para tú pararte frente a una cámara, algo que debes desarrollar para ser un buen modelo es autoconfianza, amor propio. Y eso es algo que muy poquitas carreras y en muy poquitas partes pues puedes desarrollar, porque es decir, sentirte seguro, segura de ti misma y poder estar frente a una cámara no es fácil. Y ahí es donde tienes que amarte a ti mismo con tus defectos, con tus imperfecciones, con tus perfecciones, con lo bueno, con lo malo, saber reírte de esos defectos, salir frente a cámara. Eso es algo que es algo extraordinario que uno ve dentro de estos procesos, chicas que llegaban con sus complejos de gorditos, de senos, de cola, de estrías, etcétera, y de un momento a otro pues se sienten orgullosos de esos defectos y cada vez digamos lo que sube esa autoestima. Entonces digamos lo que es algo que lo vemos desde afuera y decimos no, es que acá y como está tan estigmatizado de alguna otra forma, confundido con prostitución y otras cosas, pero ahí es donde entendemos que una modelo en realidad desarrolla habilidades, que una modelo que quiere ser profesional aprende uno. Incluso cuando vas a ver en Rumania son modelos que hablan 3, 4 idiomas, son modelos altamente glamurosas, que se cuidan, que tienen una alta autoestima, que saben muchos de ventas, que leen constantemente porque necesitan tener charla y conversación con sus usuarios. Entonces una buena modelo, digamos que a diferencia de otras carreras, lo veo porque de pronto sales de una carrera tradicional o sales de un empleo tradicional, no tienes esa oportunidad de estar creciendo constantemente, tanto como persona, tanto a nivel financiero, porque también sabemos que si aprendes un segundo idioma, pues incrementan tus ingresos, pero si aprendes un tercero, ¿qué tal? Y si aprendes algo de actuación, pues incrementan tus ingresos, pero ¿qué tal si aprendes de baile? Entonces entiende que en esta oportunidad no solo me ayuda a crecer, porque suponiendo que cuando salgas a nivel digamos de 5 o 6 años y lo hiciste a nivel profesional, no solo sales con unas habilidades que ni siquiera en las mismas universidades pueden desarrollar, porque incluso te quitan la confianza en ti mismo, no te ayudan a pensar, a ser creativo. Acá todo lo contrario, que tienes que pensar, ser creativo, se te ayuda a estimular, digamos, a estar aprendiendo de los mejores, se te enseña a trabajar en equipo, o sea, cantidad de habilidades, solo te nombro algunas, que te van a ayudar no solo después de 5 años a defenderte en la vida, sino que si también eres inteligente a nivel financiero, quizás en esos 5 años tengas capital suficiente para jubilarte y simplemente hacer unas buenas inversiones y salir con una excelente calidad de vida, pero también con un crecimiento personal increíble, donde vas a poder pararte frente a un público, donde vas a tener más amor propio, donde trabajaste en ti durante años, donde aprendiste otro idioma, donde tuviste una vitrina internacional, donde conociste gente de Europa, de Estados Unidos, donde quizás hiciste negocios con esas personas o conociste muchas de esas culturas, y gracias a esta vitrina y oportunidad que muchas veces no te da un empleo, no sé, en un almacén o en una, vuelvo y repito, en una carrera tradicional, frente a una oficina, así estás ganando 2,5 millones, el crecimiento personal que vas a ver ahí es muy mínimo, y las habilidades y destrezas que vas a crecer ahí son muy mínimas, porque en realidad te contratan por hacer algo en específico y entre menos pienses y hagas eso mejor. Entonces es difícil que puedas pensar, crecer en todo el sentido de la palabra. Entonces por eso me parece tan importante también hacer este video, porque tenemos demasiados estigmas, y lo que he visto en realidad es que las personas que entran y lo hacen bien salen más felices, salen con más dinero, salen más pilosas, con más inteligencia en muchos sentidos o con mayor crecimiento personal, y los que se quedan pues tienen excelente calidad de vida y constantemente han crecido. Incluso los que vi hace años, incluyéndome a mí, porque he tenido un proceso increíble entre todos los negocios que he tenido tradicionales, y he sido un emprendedor de hace más de 10 años, en donde he tenido, no sé, licoreras, videojuegos, restaurantes, Taonahue, bueno, lo que de todo un poco he experimentado. Y digamos donde más he tenido un proceso después de Amway también. En Amway de pronto el crecimiento fue muy grande porque hubo mucha lectura, pero no hubo tanto contacto con las personas, entonces no hubo tanta práctica como la que tuve que hacer dentro del modelaje webcam, que también tuve que desarrollar mucho conocimiento, pero cada vez aprender más habilidades, más tacto, a trabajar más con las personas, a orientar,
digamos, toda esta información de manera más inteligente. Entonces, aquí es donde también es un proceso digamos, para cada persona, tanto para el dueño de estudio, tanto para el modelo, tanto para los monitores, pero sí, si se toma de una manera profesional, va a haber un crecimiento constante en todo el sentido de la palabra, no solo financiero, sino, como sabemos, en habilidades, actitudes y a nivel personal. Y por eso, recuerda que para todo lo que tú quieras en la vida, sin capacitación, no hay paraíso.